Queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas, tengan ustedes las muy buenas noches. Los saludamos en este miércoles 7 de agosto del 2024 desde la ciudad de Querétaro, en el centro del país de la República Mexicana. Les enviamos un muy cordial saludo y un afectuoso abrazo fraternal a todos ustedes que tienen a bien conectarse en esta tarde noche de miércoles, como todos los miércoles del año, 7:30 de la noche, hora local, mandándoles un fuertísimo saludo, como les comentaba, y saludamos a todos aquellos que nos escuchan en todo el continente americano de habla hispana, que tienen la oportunidad y la disposición en su corazón de poder atender a este llamado que hacemos virtual, este llamado a través de la tecnología, a este programa de charlas bíblicas, que es posible gracias a todos ustedes, gracias a todos nuestros los escuchas que tienen a bien de poderse conectar y poder participar con nosotros con sus preguntas, con sus saludos, con sus aportaciones. Les mandamos un fuerte saludo, hermanos. También saludamos a todos aquellos que nos escuchan en el continente europeo, aquellos de habla hispana que tienen la oportunidad también de poder ver el programa. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Igual a todos aquellos que tienen también posibilidades de vernos, de escucharnos de manera virtual, les agradecemos y les mandamos un saludo. Y bueno, nuestros queridos hermanos, ya está por aquí nuestro querido y amado hermano, el hermano José Antonio Septién González de Cosío, al cual saludo, mi querido hermano. Mi querido hermano Armando, ¿cómo estás? Aquí nada más, hermano, saludándote, preguntándote cómo te sientes, cómo te va. Muy bien, gracias a Dios, hermano. Qué bueno, Mira, con salud, justificado delante de Dios, salvado por la gracia de Cristo. Y bueno, hermano, pues, ¿qué otra cosa podemos pedir que esta? Y bueno, pues, con el enorme gusto de volverte a ver, de compartir contigo esta mesa, esta charla junto con nuestros hermanos y hermanas que se van acercando poco a poco, los que ya están conectados, los que vienen, un fuerte abrazo para aquellos hermanos y hermanas que desde sus perfiles personales se conectan con nosotros para reproducir este programa, para retransmitirlo. Pues muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan por medio de la retransmisión, también reciban de parte nuestra un muy fuerte abrazo eh, hoy y siempre. Y bueno, hermano, pues también agradecemos a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, nuestro hermano Fernando, Roberto. Roberto Magaldi. es que no te oí bien, nuestro hermano Roberto Magaldi de la ciudad de La Plata en Argentina. Mucho gusto, un fuerte abrazo para los dos. Y hermano, pues continuamos con esta, creo yo, muy interesante eh, charla centrada en la primera carta de Juan. Hermano, parece ser que cada vez se pone mejor, llena de conceptos extraordinarios. Y bueno, pues adelante. Muy bien, mi querido hermano, pues estamos ya en dos etapas importantes. Una es en la epístola, ya estamos en el capítulo 3, ya en la porción, pues vamos a decir que en la porción final de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, del versículo 19 en adelante, al parecer,
19 al 24. Y, y bueno, por otro lado, ya estamos ahora en el mes de agosto, hermano, ya en el mes número 8 del año, en retransmitiendo, como les comentaba, desde Querétaro a todos nuestros hermanos, y que lo hacemos con un gran gusto y con una gran emoción de saber que podemos platicar con esta tecnología, con nuestros queridos hermanos, de esta iglesia virtual, por así decirlo, que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes y ustedes con nosotros. Y bueno, ese es nuestro gozo, como decía en la comunión con ustedes el apóstol Juan en su capítulo 1. Pues bien, hermano, ¿gustas que le dé lectura o tienes algo que comentar acerca de la primera porción de lo que se haya quedado pendiente? Si no, le doy de lectura más bien de, pues del versículo 18 al versículo 24 y comentamos, mi querido hermano. Me parece magnífico, hermano. Perfecto, entonces no tienes nada que decir, ¿verdad? No, hermano. Perfecto, entonces le doy lectura. Voy a leer desde el versículo 18 al 24 del capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Y dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestros corazones delante de Él. Aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios, y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Y aquí el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Eso dice la porción del texto, querido hermano. No sé si tengas algo que arrancarte para comentar, querido hermano. Pues, hermano, fíjate que no deja de sorprenderme ahora que hemos estado preparando los estudios de esta carta. Leer algo que, pues, hasta cierto punto no corresponde con la porción de hoy, y, pero que está de cualquier manera aquí latente, cómo habla del amor hacia los hermanos y cómo coloca este motivo el apóstol como una de las evidencias más importantes de que hemos pasado de la muerte a la vida. A lo largo de toda la carta, de toda esta primera carta, hay 21 versículos en los que Juan insiste, nos anima, nos exhorta a que nos amemos unos a otros. Y sin duda, yo creo que este es uno de los temas vitales de la carta. No sé, desde el comienzo, desde el 1:7, por ejemplo, donde dice, si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y así, el que dice estar en la luz en el 2:9 y aborrece a su hermano, está en la tiniebla. Hay otros dos en el capítulo 2. En el capítulo 3 dice, el que no ama a su hermano no ha nacido de Dios, es un hijo del diablo. Este es el mensaje que oíste desde un principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12.
no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Versículo 14, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Versículo 15, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos, y me luce, hermanos, salvo tu mejor opinión, que esta es la demanda máxima del amor verdadero. Él puso su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor y el corolario, lo que resulta de esto, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verdaderamente, no sé, es impresionante. Yo lo leo y me siento profundamente redargüido y me pregunto cómo va mi cristianismo, cómo va mi vida cristiana, cómo va mi testimonio con el Señor, cómo me va con los hermanos y con todas aquellas personas que el Señor permite que estén cerca de nosotros. Realmente las amo. Y el ejemplo supremo, pues es el de nuestro Señor mismo. Ya veremos ahí en el 4:9 cómo dice algo muy parecido a esto. Dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que nosotros vivamos por medio de Él. Y por supuesto, el lado práctico y real del amor lo tenemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 y versículo 17, donde habla de aquella persona que tiene bienes de este mundo. Y el Señor dice que no cerremos el corazón ante la necesidad del hermano. El versículo 18, entrando ya a nuestra sección, donde dice, sigue hablando de este lado práctico, real, verdadero, cotidiano del amor. Dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Yo creo que se refiere ciertamente a lo que viene hablando de hacer frente a la necesidad del hermano. Pero yo creo que tiene una amplitud que a veces yo creo que debe ir más allá de los límites de la iglesia o de la comunión cristiana, comenzando por la familia de la fe, ciertamente. Y es algo tan fuerte esto, hermano, que viene a ser algo así como un test, como una prueba de qué, de cómo estamos nosotros frente a Dios. La realidad, la prueba de ácido de si somos o no somos cristianos, tiene que ver con esto. Juan lo está diciendo aquí en el versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Dice, y en esto, sabremos que somos de la verdad. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Fíjate cómo vincula este mandamiento del amor con lo que dice ahí en el versículo
en el versículo, dice que guardamos, dice, y y recibimos de parte de él, versículo 22, cualquier cosa que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y continúa hablando de estas 21 citas que tiene Juan aquí en su carta, avanza en el capítulo 4 y versículo 7, por ejemplo, donde dice, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el versículo 8, el que sigue, el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. O el 11, Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. Si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y continúa en el versículo 12 y en el versículo 20, versículo 21, que dice, y este es el mandamiento de parte de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por supuesto, una cita nada más en el capítulo 5, versículo 2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Fíjate, hermano, qué cantidad de citas impresionantes, 21 versículos dedicados a este tema crucial eh, del amor y el énfasis que el apóstol pone en las relaciones que se establecen en el amor y en las que no. Pone de manifiesto que nadie fuera de los creyentes verdaderos puede lograr esta relación única que se teje, que teje entre sí a los elegidos de Dios. Y es además es una expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. De veras que la comunidad de los hijos y las hijas de Dios, hermano, no tiene parangón con ningún otro tipo de comunidad humana. Es absolutamente especial, fundada en el amor. Y por supuesto, el contraste que surge entre los que aman y los que no aman, el contraste es tremendo. Dice, por ejemplo, que el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va. El que aborrece a su hermano no ha nacido de Dios. El que aborrece a su hermano permanece en la muerte. El que aborrece a su hermano es un asesino como Caín, que era del maligno. El que aborrece a su prójimo cierra su corazón a la necesidad del hermano. El que aborrece a su hermano ama de palabra y de lengua. El que aborrece a su hermano no conoció a Dios, porque Dios es amor. Y el que aborrece a su hermano, en él no permanece Dios, es mentiroso. Dice, si no ama al hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Y yo creo, hermano, que en este mundo en el que vivimos lleno de egoísmos, de, de necesidades y de carencias enormes, el mensaje del apóstol viene a caer verdaderamente como anillo al dedo. Es sumamente importante y los cristianos todos debemos prestar cuidadosa atención a cada una de de estas exhortaciones, hermano, que sabemos que Dios no está tratando de sacar del hombre caído, del hombre adámico, lo que no puede dar, pero que Dios está muy dispuesto a llenar nuestro corazón de amor. Como decía Agustín allá en el siglo IV, ¿verdad? De que manda a Dios lo que no podemos. Esto desde el punto de vista del hombre viejo. Manda a Dios lo que no podemos
para que entendamos qué es lo que debemos pedir. Y esta es una de aquellas oraciones, hermano, en que el Señor se goza en contestar abundantemente. No sé, hermano, ¿qué piensas tú de todo esto? Fíjate que yo he reflexionado mucho en esta semana con respecto a eso. He reflexionado con el Evangelio de Juan, eh, como ese mensaje primario, Mm, ese mensaje inicial que el apóstol da, eso como, y sabemos, como se los dije desde un principio, y todas esas expresiones. Y lo hemos dicho varias veces en el transcurso de, de esta epístola. Y mi reflexión ha sido en el siguiente sentido, hermano. Pensando en el Evangelio de San Juan, eh, obviamente en armonía con todo esto, eh, sino más bien en la enseñanza que da en el capítulo 17, que es extraordinaria, donde dice, pero en el versículo 13 del capítulo 17 dice, pero ahora voy a ti, dice, y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. mm, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos, aquellos y nosotros, seamos uno como tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros porque el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, al pensar en esto, hermano, al pensar en esto, como lo hemos dicho, esta epístola está dirigida a los que no son del mundo, a aquellos que han sido separados del mundo por medio de la palabra del Señor, por medio de aquellos que creyeron en la palabra del Señor, hemos sido separados del mundo. Pero separados del mundo no implica que estemos sueltos o dispersos, sino que Él pretende que tengamos, el Señor pretende que exista una comunidad de creyentes a la cual le llame iglesia. Es decir, este mensaje es para la iglesia. Y lo que hace el apóstol en esta primera epístola, capítulo 3, desde el versículo, eh, pues toda la carta, hermano, toda la carta, son una serie de instrucciones, ya sean instrucciones que tienen que ver con el mensaje previamente dado y con la nueva presentación o como un recordatorio y un reforzamiento de lo que implica el tener una comunidad de creyentes separados del mundo, donde el principal, como dices tú, lo dices muy bien, donde el principal objetivo es que entre esta comunidad que no es del mundo se practique el amor. Porque entonces estamos viendo dos dimensiones del amor que están concatenadas, están enlazadas, las dos dimensiones del amor. Por un lado, el amor de Dios que es manifestado
como leías en el capítulo 4, no recuerdo qué versículo, si es el 11, el 9 del capítulo 4 dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Es decir, esta es una dimensión del amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Pero fíjate ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 7, cómo el, el discurso o la carta del apóstol Juan también tiene una dedicatoria y empieza diciendo, amados, 7, 4, 7, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero este amor, creo yo, es la expresión de la comunión entre los hermanos de la iglesia, aquellos que el Señor separó del mundo. Es decir, los destinatarios de todo este mensaje son la iglesia. Y luego da palabras de certeza, da palabras de conocimiento, da palabras de esperanza, ¿sí? Da palabras de conocimiento de Dios. Hablan estos versículos del conocimiento y de la certeza, de la grandeza de Dios y del conocimiento del mismo. Y con expresiones, por ejemplo, ahí mismo en el 3:17, en el 3:17, no, 3:19, dice lo siguiente, el apóstol en las 4 primeras palabras dice, y en esto sabemos. Expresiones que viene repitiendo de manera continua. ¿Querías comentar algo, hermano? No te oímos. No te oímos, hermano. Nada No te más que oímos. ¿no me oyes? Ahora sí. Que dice, en esto sabremos, no sabemos, sino sabremos. Ah, perdón. Ah, cierto. En esto sabremos. Expresiones que viene repitiendo constantemente, o sea, como, como vemos, en esto sabremos y lo somos, pero sabremos qué y sabéis qué. Es decir, vemos constantemente estas expresiones de parte del apóstol. Dice, y en esto sabremos. Utiliza un neutro, hermano, en esto. Como en programas anteriores, veíamos que a veces cuando se utiliza un neutro puede referirse al contexto anterior o al contexto posterior. Creo yo que en este caso es al contexto anterior, a lo que viene diciendo el apóstol en su carta. Vamos a ponerle quizás desde el versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, y luego dice, ¿por qué lo sabemos? Dice, lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y pone ahí una situación importante con respecto al concepto de muerte y vida en la palabra. Y luego dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y nuevamente, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Y nuevamente vienen expresiones, y en esto hemos conocido el amor, el 3:16, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas,
¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijito, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. Y luego dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Es decir, creo yo que es en esto todo lo que se viene diciendo con respecto a una dimensión distinta del amor, que es el amor que Él ha expresado por nosotros y por nuestra salvación, que también se ha vinculado este amor hacia los hermanos de la iglesia. Y a lo mejor aquí estoy poniendo una postura complicada, pero este amor no es para el mundo, hermano. Dice claramente y constantemente, este amor es para los hermanos. Y los hermanos son todos aquellos a los cuales el Señor sacó del mundo por medio de su palabra. Esta reflexión me ha llevado toda la semana en mi cabeza, en el sentido de que debemos valorar, hermano, debemos valorar, yo creo que de una manera muy importante a la iglesia. A la iglesia donde se llevan a cabo y se practican estas obras que nos menciona en el versículo 18. Dice: "Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obra y de verdad". Este neutro, y en esto sabremos, es todo el contexto de lo que se viene diciendo en la carta, y creo que más adelante también viene, muy puntualizado como, este no es un mandamiento nuevo, dice el apóstol, y como lo dice previamente, ¿no? Y se encarga constantemente de decírnoslo. Este no es un mandamiento nuevo, este es un mandamiento que oísteis desde el principio, pensando que desde el principio implicaría ese evangelio que nos proporcionó, este, el apóstol Juan. Repetidamente dice, que es un mandamiento que ya había sido dado, y constantemente el apóstol se encarga de recordárnoslo, y constantemente el apóstol nos enfatiza este hecho. Entonces yo creo que la práctica de esto tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los destinatarios de la carta, que es donde entonces el cristiano tiene que aplicar ese concepto de amor, ¿no? A veces, yo me resistía mucho, hermano, mucho cuando iba a una congregación a la cual estaba tantito antes de pandemia, y me resistía mucho al concepto que manejaban de dar dinero, ¿sí? Y antes de dar dinero, volteaba yo a ver a mis hermanos más necesitados, que evidentemente había una expresión de necesidad en hermanos, y mi destino del dinero era para ellos. Porque realmente si vemos que en la iglesia hay ese tipo de necesidad, entonces el destino de eso tiene que ir para ellos. Y creo yo que eso es, actuar, por la necesidad de los hermanos, y si no tenemos esos espacios, entonces, ¿con quién? Y el con quién son los santos, el con quién son los hermanos, el con quién son los hijitos de los cuales habla Juan, el con quién son todos aquellos que el Señor compró con su sangre, los que son de Él, los que no son del mundo,
los que han sido separados del mundo por la palabra de verdad, por la palabra que Él dejó. Y esta reflexión, hermano, me ha traído mucho a la cabeza pues, por la cuestión de la iglesia al día de hoy, que a veces es preocupante, ¿no, hermano? En el sentido de que están a veces inmersos en predicaciones y en contenidos que a veces no tienen, este, una armonía total. Mira, leyendo yo este versículo, te pongo un ejemplo, hermano, leyendo este versículo de Juan, capítulo 3 versículo 19 dice lo siguiente: "Y en esto sabremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él". El 20 dice: "Aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas". Pero al decir: "Y en esto sabremos que somos de la verdad", que como te dije, apunta al contexto inmediato anterior, creo yo, no, al menos que opines tú otra cosa, hermano, vienen palabras de certeza y tranquilidad. Pero al yo enfrentar este texto con una versión dinámica, en el versículo 19, pensando, hermano, en la iglesia, pensando en aquellas congregaciones que han adoptado las traducciones dinámicas como la última traducción viviente, la que vale, las demás no valen, porque además lo hacen de manera muy explícita. Y quiero leerte, hermano, cómo dice la nueva traducción viviente del versículo 19. Dice: "Y en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él". Fíjate cómo dice la nueva traducción viviente. Dice: "Nuestras acciones demostrarán que permanecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios". Eso es lo que dice la nueva traducción viviente. Y yo digo, ¿dará exactamente el sentido? Porque ignorar el neutro, hermano, es ignorar el contexto. No sé qué opines. Por supuesto que sí. Por supuesto, hermano. O sea, ignorar esta palabra neutra que tenemos en esto es ignorar todo el contexto. Ahora, si yo voy a la nueva traducción viviente, ¿dónde tengo ese neutro? Cuando dice: "Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad". Deja el contexto totalmente fuera. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Él. Eso dice. Y yo digo, a veces me preocupa mucho, hermano, esta cuestión de la iglesia que el Señor compró con su sangre. Porque todo lo que hemos estado diciendo, hermano, va enfocado a ella. Es en ese espacio donde nosotros podemos llevar a cabo estos mandamientos que se convierten en imperativos, ¿no, hermano? Así es. ¿Qué opinas? Hermano, pues que me parece que tu reflexión ha dado en el blanco, hermano. Y yo aquí de paso te digo, yo creo que me excedí y lo reconozco delante de mis hermanos y hermanas, diciendo que este amor va más allá de la iglesia y decir, a ver, este amor del que está hablando Juan, este amor en el contexto de Juan 17, no tiene otro destinatario que no sea la iglesia. Absolutamente, hermano. Y tienes toda la razón en esto que
que acabas tú de exponer. Claro, los cristianos debemos tener una buena relación con los que están afuera de los límites de la iglesia, sí, y ayudarles y bendecirles en aquellas cosas que el Señor ponga de una manera especial en el corazón para ellos, sí. Pero, pero hermano, esto es otra historia. Lo importante que Juan está tratando aquí tiene que ver con la consolidación de la iglesia, con el ayudar a la iglesia que crezca a la estatura de la plenitud de Cristo. Ujú. Esto es un bien que le pertenece solamente a la iglesia y a nadie Nada más. más. Y bueno, por otra parte, ahora que tocas tú este tema de las versiones dinámicas, caray, hermano, qué cosa tan desastrosa tenemos. Y sabes, la mayoría de las versiones bíblicas que se producen hoy en día en el campo evangélico y en el campo católico son versiones dinámicas. De una manera muy breve, vamos a explicar qué significa esto. Las versiones, por ejemplo, como la Reina Valera 60, como la Biblia de las Américas, como la Biblia de Jerusalén Católica, como la Biblia de Nácar Colunga, como la de Bober Cantera, como la Biblia textual y otras están basadas en una técnica de traducción que se llama formal. Son traducciones formales. ¿Qué queremos decir con esto? Que se traduce idea, perdónenme ustedes, palabra por palabra, tomando en consideración todos los detalles gramaticales de la palabra. Si se trata de verbos, cuidando muchísimo, por ejemplo, si el tiempo, si es presente, si es pasado, si es perfecto, cuidando la voz, si es pasiva, si es voz media, cuidando el aspecto, si son acciones Ujú. completas, perfectivas, cuidando el modo, si es subjuntivo, si son participios, si son verbos en indicativo, si son imperativos, si son subjuntivos, si algunos son optativos, y vertiendo las palabras en su exacto significado, siempre tomando en consideración la manera como nosotros en el idioma español expresamos, expresamos estas cosas, ¿verdad? Porque nunca dos idiomas coinciden exactamente. Cuidando, por ejemplo, las metáforas, traduciendo metáforas por metáforas, traduciendo palabras llenas de contenido teológico y doctrinal como declarados justos por la fe, tomando en consideración los detalles de las traducciones como esta que señala nuestro hermano Armando, el neutro que tenemos aquí en el versículo 19, y en esto, extraordinario, Extraordinario. porque esto nos conecta con lo que antecede en este caso. Bien dice nuestro hermano Ujú. que a Exactamente. veces lo conecta, estos neutros se conectan con lo que sigue. Y en este caso, hermano, yo creo que aciertas que se refiere a lo que está atrás de ellas. Y entonces tenemos que, si hay ahí, como en este caso, que tenemos nosotros pronombres demostrativos como esto, pues traducimos pronombres demostrativos, porque esta fue la manera en que el Espíritu de Dios quiso transmitir su mensaje. Ujú. Y el asunto es transmitir no lo que pudo haber dicho Dios, sino lo que en realidad dijo. Y entonces esto requiere de una disciplina donde gran cuidado se tiene que poner. En contraste con esto, las versiones dinámicas son aquellas que no traducen palabra por palabra, sino traducen idea por idea. Ujú.
Es decir, el traductor ve y dice, pues yo creo que la idea aquí es esta. Y traduce, yo creo que la idea acá es esta otra. Y por supuesto, esto pasa por un muy pesado, por una rejilla muy pesada que es cómo entiende el traductor las ideas. Claro, Y muchas veces pasa que ponen a traducir a lingüistas que ni siquiera son creyentes, simplemente porque son lingüistas, porque hablan de, porque se manejan según las nuevas técnicas lingüísticas de traducción, y el resultado es un desastre. Se pierde por completo el sentido del texto, como en este caso que tú citas, hermano. O sea, pasa por el tamiz del traductor una traducción dinámica. Qué tan certero, qué tan exacto pudo haber captado, exactamente pudo haber captado la idea el traductor. Hermanos, pues vayan ustedes a saber y a juzgar por las comparaciones que nosotros hemos hecho entre traducciones dinámicas. Hermanos, no son confiables de ninguna manera. Bajo ninguna circunstancia, aconsejamos que se busque una traducción dinámica, y si tienen alguna vez alguna pregunta, consúltenos. ¿Qué versión puede realmente transmitir con fidelidad el mensaje de Dios? Y en este caso, hermano, pues ya ni te pregunto qué es lo que pudo haber seguido diciendo esta versión en los versículos que siguen al 18. sí, es ¿cómo se llama? Nosotros, ¿me ves congelado, hermano? No, No te veo congelado y te escucho bien. muy bien. Me manda un mensaje el hermano Magaldi de que nos vemos congelados, pero puede ser también que está lloviendo y pues bueno, saben qué consecuencias trae esto con la tecnología, pero parecer que nos estamos viendo bien. Este, Fíjate, hermano, que el segundo punto que yo quería tratar, Ujú. que es un punto que se me hace muy interesante en el texto del versículo 19 y versículo 20, es un enfrentamiento o poner de frente, hermano, poner de frente la condición humana, la del viejo hombre, como tú decías, de la cual nosotros, mientras tengamos vida, pues vamos a estar luchando con ella, hermano, constantemente. Es decir, es una lucha entre la nueva condición, la condición la condición de vida espiritual, y lo que Dios nos da para superar esta situación y la cuestión de la carne, o la cuestión de la condición caída de la cual hemos sido salvados, hemos sido justificados. Y el apóstol empieza, creo yo, desde mi perspectiva, a no ser que tú opines otra cosa y que lo podamos discutir ampliamente, que empieza a hacer este enfrentamiento de esta condición. Dice lo siguiente, lo leo, el 19, dice, dice la Biblia textual 4, que es de donde hemos estado leyendo. Y en esto sabremos que somos de la verdad. Y luego viene una conjunción, y la conjunción y tranquilizaremos nuestro corazón delante de él. Es decir, esto que comenzabas tú diciendo al principio del programa, de que los textos te enfrentaban, hermano, y decías, bueno, yo personalmente, ¿cómo estoy con el amor con los demás? ¿Estás de acuerdo? O sea, el texto te enfrenta.
Y no solamente a ti, o sea, a todos los que están oyendo. Nos enfrenta con el sentido de decir, bueno, ¿y cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos con el amor? Entonces el apóstol empieza a enfrentarnos con nuestra condición caída y con nuestra condición que nos lleva siempre, hermano. O sea, yo creo que esta lucha que hay entre el hombre nuevo y el hombre viejo, ¿sí? Esta tensión que hay es muy necesaria porque siempre nos lleva a Dios, siempre nos lleva a Cristo, siempre. Señor, perdónanos, Señor, guíanos, Señor, nos volvimos a equivocar, pedimos perdón, ayúdanos con esta situación de carne que vivimos. Pero cuando practicamos el mandamiento de Dios, entonces nuestro corazón se tranquiliza y nos da esperanza. Y el texto te lleva para allá y dice, en esto sabremos que somos de la verdad, en que amamos a nuestros hermanos y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él, porque la obra es que ya nos dimos cuenta que somos de la verdad, porque practicamos en la iglesia eso que venimos, hablando. Es decir, empieza el apóstol a manejar un previo contexto de lo que va a decir en el capítulo 4 con respecto a lo que es contrario al corazón. Entiendo yo que en este caso el corazón es la condición caída del hombre, porque en el versículo siguiente, en el 20, dice, aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios, es decir, mira, esto es fácil, hermano, no hay pierde. Nuestra condición humana nos atropella y nos mata, pero Dios es más grande para podernos librar de eso. Es decir, Dios es supremamente enorme espiritualmente y es enorme en el sentido de que tiene todas las posibilidades para ayudarnos con ese corazón que nos condena. Sin embargo, al saber que esto es de esa manera, de que la grandeza de Dios es superior a nuestra condición que nos atropella, todavía reafirma y dice, y Dios conoce todas las cosas. Así es que hay esperanza. Tranquilízate. Y nuevamente es un mensaje para la iglesia, hermano. Esto no es para todos. Esto no es para todo. Esto no es para los que no comprenden estas cosas. Esto no es para los que no comprenden las cuestiones que son espirituales o las que son de arriba. Esto es para la iglesia que sufre esas consecuencias de esta lucha interna que tenemos entre nuestra carne, hombre viejo, y lo espiritual, hombre nuevo, entre lo almático y lo nefmáticos. Y creo yo que entonces el apóstol está preparando el contexto para decir todo lo que nos va a plantear en el capítulo 4. Pero mi querido hermano, pues lo pongo ahí. No sé, ¿qué opines? ¿Te escuchamos? Muy, muy interesante exposición la, la que has hecho de este capítulo. Y pienso, hermano, que fíjate que en esta lucha a la que tú te refieres, siempre surgen preguntas inquietantes.
sobre todo cuando nos hemos visto confrontados muy fuertemente con este viejo hombre, cuando nos damos cuenta de lo fuerte que es, de lo aparentemente invencible que es, en aquello que Pablo decía, no hago el bien que quiero, esa especie como de frustración espiritual que nos acomete en algún momento de nuestra vida. Y preguntas que a veces surgen, ¿verdad? Y dice uno, bueno, a fin de cuentas, ¿cómo puedo yo saber que soy de la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que en verdad permanezco en Él y Él en mí? ¿Cómo puedo yo saber en realidad que tengo su espíritu, que verdaderamente he nacido de Él, que la fe que yo digo tener, que es real o no lo es? ¿Cómo puedo yo saber que lo conozco, que tengo vida eterna? Preguntas que surgen de esa, no sé, y otras. Algunos dicen, ¿cómo sé yo si realmente soy un hijo o una hija de Dios? Ante este encontronazo que tenemos interno, ante esta tensión terrible que tenemos ahí. Y bueno, Juan aquí en el versículo 18 abre tremendamente un espacio fuertemente confrontativo, como dices tú, muy fuerte, ¿verdad? Y se lanza Juan con ahí donde dice si amamos, vamos, debemos nosotros, como dice el 18 exactamente, no amemos de palabra ni de lengua. Y mira, hay preguntas fuertísimas. Pablo, por ejemplo, ya en 2 Corintios 13:5 plantea algo, pues prácticamente idéntico a lo que Juan plantea aquí. ¿Te acuerdas de aquel versículo que decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe? Probaos a Ujú, vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis descalificados. Y fíjate, es el mismo Pablo que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ujú, ¿Verdad? Y ni qué decir que esto hace surgir estas preguntas, quizás en algunas ocasiones que nos levantamos a la mitad de la noche con el corazón palpitando, quizás intranquilos, inquietos, hasta ansiosos, lo cual es una excelente señal, te voy a decir, porque quiere decir que nos importan las cosas de Dios, nos importa estar bien con Él, nos importa amar de hecho, en, eh, en palabra. Y bueno, sabemos nosotros de sobra, ¿verdad? Que la verdad, vamos, que la fe, que somos salvos por la fe sola, hermano, pero la fe que salva nunca va sola, siempre se expresa por las obras. Y por supuesto, al repasar claro. nuestra vida, así con toda franqueza, en la presencia de Dios, delante de Dios, como dice aquí, examinando el corazón, tranquilizaremos nuestro corazón delante de Dios y así poniéndonos delante de Dios podemos repasar y reconocer su obra en nuestra vida. Podemos discernir cuántas veces hemos sido llevados por Dios a las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en Ujú, ellas. Podemos recordar todas las veces en que Dios ha hecho que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. Podemos nosotros repasar y encontrar todas las veces que nos ha energizado, que ha energizado nuestra voluntad para lo que le agrada. Y podemos repasar también otras tantas veces en que hemos perdido algunas batallas con el hombre viejo, en que nos ha resultado fuertísimo, que no hemos amado como debiésemos.
que no hemos que hemos quizás amado de lengua o de palabra con algunas personas y el Señor inmediatamente nos llama a cuentas, ¿verdad? Y todas estas cosas, hermano, que te he mencionado de la obra de Dios. Bueno, hermano, es que estas cosas no pueden faltar de todo verdadero hijo o hija de Dios. Y nos vemos confrontados una y otra vez a lo largo del día, ya no digas tú, a lo largo del día, porque el Señor no deja pasar nada. Este hombre nuevo que tenemos nosotros lleva cuentas cortas, hermano. Extraordinaria herramienta, como yo digo, ¿verdad? Sí, no, 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 es terrífico, es una cosa de que sencillamente somos confrontados. No nos podemos hacer tontos. El hombre viejo quisiera que pasaran muchas cosas sin ser notadas, pero el hombre viejo repasa, el hombre viejo pone las... A veces somos jueces muy duros de nosotros mismos. Y bueno, no sé qué piensas de todo esto que te acabo de decir. Hermano, que bueno, pues es tema, ¿eh? Es tema para estos siguientes días y para la entrada al capítulo 4. Eso me gustó mucho, eso que dijiste, que es entrada, es contexto para el capítulo 4. Sí, y lo digo por el último versículo del 3, pero ya lo discutiremos. No quiero discutirlo ahorita, hermano. Lo discuto contigo de manera personal y después se los expresamos a los hermanos. Me parece magnífico. Del último versículo del capítulo 3. Sí, Pero bueno, mi querido hermano, se nos ha terminado el tiempo. Anda que hemos terminado. bueno, pues Vamos a pasar a los saludos, si te parece, o hay algo más que comentar, mi querido no, hermano. hermano, no, 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 ya el tiempo. Es que cualquier cosa que comentemos sobre esto, sencillamente Sí, nos vamos a llevar una hora, media hora, nos vete a vamos, saber. hermano. Ya Bien, platicaremos esto. perfecto, me parece muy bien. Bueno, pues saludamos como siempre a nuestros queridos hermanos que tienen la oportunidad de escribirnos y que nosotros recibimos todo con mucha gratitud y con sus saludos, pues más y con sus aportaciones igualmente. Entonces, vamos a darle lectura. Nos saludamos a nuestra querida y amada hermana María Beatriz Escampini, que se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Gracias, hermana. Le mandamos un fuertísimo abrazo por su actividad y su disposición, siempre constante, hermano. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, igualmente un abrazo muy fuerte para usted y su familia. Este, dice que se encuentra en gracia y justificada, ¿no? Ella nos saluda desde Washington. Nuestra hermana Emma Castillo dice: buenas noches, amados hermanos, con gusto estar reunida con ustedes nuevamente en gracia y justificada. Y bien, dice que ya está lista para el programa. Saludos desde Paraguay, un saludo a nuestros hermanos paraguayos. Daniel Amarilla, algún día tendremos oportunidad de visitarlos para comernos un chivito uruguayo. Pero este es paraguayo. Es Paraguay, sí, es cierto. Sí. Él es uruguayo, ¿verdad? Ya nos Perdón. contará nuestro hermano Sí, Daniel cuál es el plato típico de allá. sí. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez, muy buenas noches, querida hermana. Ella nos saluda desde el Estado de México. Son los municipios conurbados a la capital de México. Dice Daniel Amarilla: amados hermanos, como todos lo saben, las demás personas están en TikTok y me gustaría que hagan sus buenas enseñanzas por ese medio. Muchas más personas estarán atentos. Bendiciones. Es una muy buena idea y recomendación. Vamos a ver cómo le hacemos tecnológicamente. Osvaldo Piña dice lo siguiente. Dice Juan: y sabemos que somos de la verdad
Y lo dice porque hay un evangelio que no produce Cristo, los que no son de Dios. Este, pues bueno, ya explicamos qué significa dice, y sabemos, y en esto sabemos que somos de la verdad. Y evidentemente hay cuestiones que son estrictamente para la iglesia, como muchas cosas que no fueron dadas para el Antiguo Testamento y que tienen un destinatario final, que es la iglesia, dice el hermano Osvaldo Piña, y nos da sus bendiciones. Bueno, vuelvo a repetir el mensaje. Se repitió 3 veces. Nuestra hermana Marlene Rodríguez A ver, hermano, si me permites, dice: entiendo que el amor se aplica. Sí, ay, discúlpame, hermano. Es que no entiendo lo que al final dice nuestro hermano Piña. Dice, hay un evangelio que no produce a Cristo. Los que no son de Dios, como que no entiendo qué es lo que quiere decir ahí el hermano. A ver si un poco más abajo nos aclara el punto. lo Gracias, amplía. hermano. Sí, yo entiendo que pues hay palabra de hombres que no son de Dios. O sea, creo yo. Si a eso le puede llamar evangelio, como que, pero bueno, eso es lo que yo interpreto. Ya se refiere no al evangelio de Juan, sino se refiere No, a un evangelio, dice, porque hay un evangelio que no produce a Cristo. Yo eso imagino sí, que es ya entiendo. que los que no son de Cristo. Amén. Entiendo que ha de ser palabra de hombres o no propiamente un evangelio, el evangelio de Juan que es de Cristo, ¿no? Ujú. Nos hace una pregunta nuestra hermana Marlene Rodríguez. Dice, entiendo que el amor se aplica sí a la iglesia y se extiende más allá al prójimo. Según Mateo 5, 43 y 48. Si gustas leerlo, hermano. Sí, Dice, pero entiendo que Juan le habla a los creyentes que tienen la fe en el nombre de Cristo. ¿Cómo se complementan estos dos pasajes? Con Juan 3:18 y con Mateo 5, 43 y 48. a ver, 5, 43, 48. Esto forma parte del famoso Sermón de la Montaña, Exacto. que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces dice, entiendo que el amor se aplica si a la iglesia y se extiende más allá, sí a la iglesia y se extiende más allá al prójimo, según Mateo 5, 43, 48. Pero entiendo que Juan le habla a los creyentes que tienen la fe en el nombre de Cristo. ¿Cómo se complementan estos dos pasajes con primera de Juan 3, 18? Lo volvemos a leer, que dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. Muy buena la pregunta, hermana. No sé, yo creo que mi hermano Armando y su servidor nos hemos estado refiriendo al amor que Juan está específicamente planteando en su carta. Ujú. O sea, cómo deben ser Sí, las relaciones entre los miembros pero de la iglesia. Vemos a Juan como dice, hijitos, amados, eh, y
esto no deja de lado el hecho de que No anula. no anula el hecho de que la iglesia está relacionada con el mundo. De otra manera, la iglesia se aísla para vivir en una torre de cristal o en una torre de marfil a la que nadie puede llegar. No, la iglesia tiene una participación del amor de Dios hacia el mundo. Yo creo que puede variar y a veces mucho en naturaleza. ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué piensas, hermano? ¿O qué tipo de prójimo, no, hermano? O sea, por ¿Y qué ejemplo, tipo de prójimo? sí, como dice ahí, pero entiendo que Juan, sí, te pongo un caso, ¿no? Vamos a suponer una postura, vamos a suponer que mi mamá y mi papá no fueran creyentes y que son mi prójimo mi prójimo inmediato. Entonces, yo este planteamiento me lo he hecho otras veces. Es decir, ¿qué pasa si mi mamá y mi papá no son cristianos? O sea, no abrazan la fe de Cristo y son mi prójimo más inmediato. Deberé aplicar en ellos, fíjate, hermano, deberé aplicar en ellos, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida. Y yo digo, aunque no sean creyentes, sí, los tengo que honrar. Y el honrar, pues es una manifestación o una expresión de amor. En la misma reflexión que estuve planteando ahorita, hermano, la llevé al terreno de los enemigos, hermano. O sea, no la platiqué en la charla, pero esta misma reflexión la llevé al terreno de los enemigos. Ama a tu enemigo. Ahora, creo yo también que este pasaje de Mateo también tiene un cierto grado de contexto cultural e histórico. ¿Por qué? Porque para los judíos, ¿quién era su prójimo? ¿El samaritano? No, porque el samaritano eran los perros, eran perros. Los gentiles tampoco, porque los gentiles al día de hoy seguimos siendo perros para los judíos. ¿No lo dice la Mishnah y la Gemara o el Talmud? Es decir, yo creo que parte del mensaje que tenemos en Mateo también tiene un toque de cultural y contextual histórico de lo que eran los judíos. No sé si se acuerdan de aquella historia que platica el Señor Jesús sobre el buen samaritano, ¿no? Es decir, ¿quién es tu prójimo? O sea, aquel que está tirado y que tanto el sacerdote como el ayudante del sacerdote se hacen que de la vista gorda y no ven y que realmente quien atiende es el samaritano, haciéndoles la reflexión de que el prójimo también es importante, bueno, una manifestación de amor hacia el prójimo que no es creyente, es el que le llevemos la palabra de Dios, la palabra que salva, la palabra que da vida. Y yo creo que de obra, ahí tenemos una manifestación, una expresión muy importante, es decir, no podemos quedarnos callados con el Evangelio. No podemos. Tenemos que ser practicantes activos del amor de Dios hacia el prójimo y hacia los que no son creyentes. Y bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el creyente. Es una buena pregunta, creo yo así, Mira, hermano. me acuerdo mucho del mensaje de Gálatas, ¿te acuerdas? De Gálatas 6, Gálatas 6:10.
Dice, déjame buscar exactamente la versión 4 de la Biblia textual. Dice, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los mm, familiares de la fe. ujú, Y como dices tú, hermano, yo creo que la máxima expresión del amor que podemos tener los cristianos hacia los que no lo son es la predicación del Evangelio. ujú, Y miren, hermanos, esto a veces cuesta mucho. Cuesta mucho porque ahí sale a relucir cuánto el mundo nos aborrece, cuánto a veces batallamos y bueno, padecemos y, y de alguna manera, ¿te acuerdas cómo decía Pablo en Filipenses? Completamos los sufrimientos de Cristo por su iglesia, ujú. Él dice que ¿verdad? sí, sí, Entonces, esto es un trabajo, además, como la misma carta a los filipenses dice, que no solamente Dios nos privilegió haciéndonos que creyéramos, es decir, para citarlo exactamente como dice, nos ha concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Y bueno, tenemos pues este don, este privilegio de Dios desde de muchas veces, y nos ha pasado en la vida muchas veces, y ojalá nos siguiera pasando mucho, hermano, de llevar el Evangelio a pesar de la oposición del mundo. ujú. Y es una expresión, una forma cristiana de poder llevar el amor de Dios a los que no son creyentes. Sabemos con toda claridad que la obra es de Dios. O sea, quien inicia la obra y quien la termina es de Él. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, hermano, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención que en muchas congregaciones de las que he podido participar, de repente sale por ahí el pastor a decir, ¿saben qué? Va a haber un curso de evangelización para que aprendamos a evangelizar. Y digo, ay, caray, qué trabajo me cuesta oír eso. Mucho trabajo. Con tanto que hemos aprendido, no tenemos la posibilidad de presentar el evangelio. Deberíamos, ¿no, hermano? Por supuesto. Pero bueno, son otras cuestiones. Querido hermano, si le quiere seguir con Osvaldo Piña, ¿Cómo no? Parece ser que después del mensaje de nuestra hermana Marlene, ujú. sí, nos saluda nuestro hermano Alexander Porras Alexander Porras, Cascante, perdón. con un fuerte Exactamente. abrazo para nuestro hermano Alexander allá en Costa Rica. Pero, Osvaldo Piña dice, y en esto sabremos que somos de la verdad. Lo dice por la acción de Cristo en nosotros. Sí, es la acción de Cristo en nosotros que nos lleva a amar en verdad. Y la gracia se mm, va abriendo camino a través del hombre viejo de una manera a veces hasta despiadada, en aquella comodidad y en aquella indolencia típicas del hombre adámico, del hombre viejo, ¿verdad? En las que irrumpe el Señor con su orden a través del hombre nuevo, diciendo, haz, ayuda, bendice, comparte. Porque estamos hablando aquí del amor práctico. Emma Castillo mm, dice, amados hermanos, es como si nuestro Dios nos llama a entregar nuestras vidas, ¿sí? Pieza por pieza, ¿sí? Ofrendando nuestro tiempo para servir, ofrendar recursos económicos o materiales,
entregamos a la intercesión por las necesidades, entregarnos a la intercesión por las necesidades y aflicciones en oración, llevando las cargas de nuestros hermanos, quizás poco a poco, de maneras pequeñas pero significativas e importantes para cubrir las necesidades de nuestros amados hermanos y hermanas. El Señor nos ayude a serle fiel en esta demanda legítima de parte de Él, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más podría haber dado? Suficiente, ¿verdad, hermano? Muy importante, hermana, muchas gracias. Ujú. Menciona aquí tantas, y no son todas, pero qué importantes cosas, ¿verdad? Dar el tiempo, ofrendar recursos económicos o materiales, la intercesión, Ujú. llevando las cargas de nuestros hermanos. Hermanos, todo esto es amar, amar de hecho y no solamente de palabra. ¿Algún comentario, hermano? No, estoy absolutamente de acuerdo, hermano. Por eso yo digo suficiente. Si hiciéramos eso, suficiente, ¿no crees, hermano? A lo mejor el Señor nos pide más, pero ya nos lo iré enseñando. Adelante, la hermana, Elizabeth Jarquín. palabra de Dios que nos da cocazos, sí que nos confronta. Pues bueno, a veces sí, sí se Cocazos siente son fuerte, coscorrones así en la cabeza, son hermano. coscorrones. Es una expresión muy mexicana. Cocazos es dar. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, el amor ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5, y en Romanos 12:9 también concuerda. El amor sea sin fingimiento, y la otra definición magnífica en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Precioso tema, extenso. Así es, hermana. Muchas gracias, hermana. Gracias por sus comentarios. Son muy valiosos. Y los de todos ustedes también. ¿Quieres que le siga, hermano? Sí, muy interesante también el enfoque de nuestra hermana Marlene porque habla Ujú, hacia afuera. Nuestra hermana Emma me da la idea como de que está hablando hacia adentro de la iglesia y nuestra hermana Marlene ujú, hacia afuera. El amor ujú. no hace mal al prójimo. No. Adelante, hermano. Dice nuestro hermano Jesús Santa Cruz, saludos queridos hermanos, Dios les siga bendiciendo, un abrazo para los dos, muchas gracias, Gracias. hermano Jesús Santa Cruz, díganos de dónde nos escribe, hermano. Dice Osvaldo Piña, hermanos, hoy estamos viendo un evangelio sin Cristo, donde el hombre es el centro de todo, mientras que el evangelio de la verdad es aquel que produce al nuevo hombre Ujú. creado en Cristo. Y Juan está diciendo, y en esto sabremos que somos de la verdad. O sea, el fruto que estamos dando es Cristo, Cristo en mí. ¿Qué creen ustedes? Pues que estamos de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo, hermano. Justamente así. Bien, sigue comentando nuestra hermana Marlene Rodríguez. Dice, hermanos, por último de mi parte, una señal de la expresión del amor es que es sufrido, es benigno, tiene envidia, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, y no puedo más que meditar y reflexionar. Primera de Corintios 13, ¿verdad, hermano? Amén. Así es, hermano. Así es, Así hermana. es, Muchas hermano. gracias por su aportación. Y a Muchas gracias veces, por su oye, hermano, aportación. y a veces el corazón nos Sí. reprende porque, Uf, ahí te lo porque acaba de hacer. quedamos cortos. Sí, claro que sí, Sí, ¿verdad? claro.
Ah, es verdad, nuestro hermano Jesús Santa Cruz, ya me recordé. Nos saluda desde Mexicali, Baja California, hermano. Mm. Tremendo calor que hace en Mexicali. Pero bueno, pues mis queridos hermanos, hoy concluimos la sesión o el programa número 27 del año, este 7 de agosto del 2024. Les mandamos un abrazo fraternal a todos ustedes, a nuestros queridos hermanos que siempre están al pendiente con la charla bíblica. Nos sentimos muy honrados, hermanos, con sus participaciones. Nos Ujú. sentimos muy honrados con sus comentarios, con sus aportaciones. Amén. Que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes. Igualmente mandamos un saludo a todos los que nos escriben un emoji, algo así como un simbolito, un icono de lo que es para ustedes el programa. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, Lupillo Contreras, Gustavo Álvarez, Beatriz Garancino, Osvaldo Piña, Fabián Lizana y Elizabeth Jarquín. Reciban todos ustedes de nosotros un agradecimiento, hermanos. Gracias por Amén. estar pendientes de esta transmisión y les mandamos un fuertísimo saludo. Damos por concluida la charla bíblica de este 7 de agosto del 2024. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.